mismo con los tubos del medio gelatina. Incubar a 37 grados Celsius por 24 horas, marcando previamente cada placa y tubo. Correcto. Los resultados. Eso es lo que tienen que es de bacilos, ¿no es cierto? Y luego tienen esa tablita que la ven en la... Lo voy a agrandar esto. Esa tablita que la tienen ahí en la guía, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí están viendo que ustedes van a sembrar dos bacilos, el anthracis y el subtilis. El que es patógeno es el anthracis, el que da la enfermedad del anthrax. Y si se dan cuenta, en todos los resultados, el anthrax da negativo. Y el subtilis, que no es patógeno, da positivo. Estos medios ya los hemos visto en las prácticas. Uno es para ver hemólisis, lagar sangre, y ¿se acuerdan de la beta-hemólisis y la alfa-hemólisis? Bien, el anthrax da negativo o da alfa. En cambio, el subtilis da beta-hemólisis. En el agar almidón, ¿se acuerdan que hicimos la, el- la presencia de amilasa? Sí, El doctor. Bacillus anthracis no hidroliza el almidón y el subtilis hidroliza el almidón. Entonces, todo esto íbamos a sembrar en la práctica: el agar sangre, el agar almidón, el agar gelatina. ¿Se acuerdan de la gelatinasa? Entonces, eso ya lo conocen ustedes, el agar gelatina. En el anthracis no licúa y en el subtilis licúa rápido. Y hay un medio SIM, que es el medio para ver movilidad. El bacilo del anthrax es inmóvil, mientras que el subtilis es móvil. Este medio, si no lo conocen, lo hemos visto un poco cuando hablamos de enterobacterias, ¿no? Movilidad. Y este medio SIM es un medio que tiene que ver con azufre, indol y movilidad. O sea, tiene tres cosas para ver: producción de sulfuro de hierro, indol. ¿Se acuerdan de la prueba de indol en enterobacterias que se pone rojito? Y motilidad. Entonces, en el caso de motilidad lo vemos así. Este es un medio SIM. Se supone que íbamos a sembrar por puntura, con el asa de cola en puntura. Sembramos, sembramos. Cuando la bacteria es móvil, se ve así difuso, cómo se difunde a través del medio, que es un medio sólido, se supone. Y cuando la bacteria es inmóvil, crece solamente donde se ha hecho la puntura. Entonces, acá el de la izquierda es inmóvil, y el que lo ven ustedes a su derecha es una bacteria móvil, el medio SIM. En este caso solamente estamos viendo la M de movilidad. Entonces, si es inmóvil, sospechamos en anthrax, y si es móvil, subtilis. Hay otros bacilos gram. Ahora estamos haciendo todo lo que es bacilos gram positivos, ¿ya? Entonces el zinc para ver motilidad. Y cuando hacemos la coloración gram, vamos a verlo así: bacilos grandes. Es la bacteria más grande que tenemos, así en los bacilos. Ahí está, bacilos grandes, generalmente de una espora central. La espora central puede estar un poco en los polos, pero la mayoría lo tiene en el centro. Acá está mejor. Por acá se me confunden con... Esta es otra coloración, pero son gram positivos, son así, violetas, violetas, con su espora central. La ven acá, ¿no es cierto? Un bacilo grandote, así agrupado en cadena. Vendría a ser un estreptobacilo, ¿ya? Agrupado en cadena, con su espora central. Esta imagen está bien ahí. Hoy día les cuelgo el esto, ¿ya? Antes, que no me vaya antes de colocárselo. Están viendo bien la lámina, lo están identificando, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Bien. Sí, Entonces, doctor. eso, o sea, lo que nosotros íbamos a hacer
Un día lunes era sembrar en sangre, almidón, gelatina, zinc. Y el día miércoles, de lo que ha crecido acá, íbamos a hacer la coloración Gram. Y en la coloración Gram íbamos a reconocer un bacilo grandazo al verlo al microscopio con su espora central. Es una de las bacterias más fáciles de reconocer. ¿Ya? Ese es un bacilo Gram positivo que pertenece al, como su nombre lo dice, al género Bacillus. O sea, nadie va a marcar que el género Bacillus es un coco. ¿No es cierto? Ahí no pueden fallar. Ahora vamos a pasar a otros bacilos Gram positivos, pero que son anaerobios. Anaerobios. El anthrax son aerobios. Cuando nosotros encontramos un bacilo Gram positivo que es anaerobio, entonces hablamos de los Clostridium. Y acá les he puesto nada más para recordar un poco uno de los Clostridium que produce el botulismo y que uno se intoxica a través del consumo de conservas mal selladas. Recuerden cuando uno hace una conserva, o sea, al sellar esto la conserva para que sea, ponte un nabo encurtido, una aceituna, etcétera, lo que quita es la presencia de oxígeno. Entonces, eso favorece el crecimiento de anaerobios, entre ellos los Clostridium. Entonces, en los Clostridium tenemos varias especies patógenas. Una de ellas, el Clostridium tetani, que es un bacilo Gram positivo que tiene la espora en los polos. Ojo, eso es lo que lo diferencia del bacillus. Dos cosas, uno que es anaerobio y otro que la espora está en los polos predominantemente. Entonces se le llama como palitos de tambor. Entonces, si ustedes han tocado la tarola en la banda de su colegio, ya saben cómo es un palito de tambor. Así se ve el Clostridium. ¿Nadie ha tocado en la banda? Guitarra nomás, doctor. Guitarra, muy bien. Ya, entonces el Clostridium se ve así como palito de tambor. Igual, en el caso del Clostridium botulinum, por ejemplo, también su espora parecida, también se le puede ver como raqueta de tenis. Es indistinguible, esto puede ser un palito de tambor o una raqueta de tenis, pero no puedes distinguir qué especie es, ¿no? Simplemente dices es un Clostridium. Pero el tétano generalmente es palito de tambor, ¿ya? Ahí están viendo los Clostridium gram positivos. Siempre crecimiento en anaerobiosis. Entonces, ¿qué Clostridium conocen ustedes? A ver, Margarita. ¿Qué Clostridium, qué especie te acuerdas tú? Ahí está en la guía, tienen un cuadro. Perfringes. El Perfringens, muy bien, es un Clostridium que se relaciona con una enfermedad que es la gangrena gaseosa. Bien terrible, porque a producto, pónganse, de una inyección mal puesta. Recuerden cuando ustedes colocan un inyectable intramuscular, por ejemplo. Entonces van a colocar la inyección y si no limpian bien, pueden meter el Clostridium profundamente, crece anaerobio y el paciente termina con una gangrena. Y una gangrena es una enfermedad muy terrible que muchas veces puede terminar en amputación. Ojo con el Clostridium perfringens y otros Clostridium que tienen ahí en su cuadro que producen gangrena gaseosa, porque avanza rápido y puede producir la muerte del paciente, o si no la amputación. Otro Clostridium, a ver, Kaylee. El Clostridium septicum, no, perfringens. El perfringens da gangrena gaseosa, que ha dicho Margarita. Y los otros también dan gangrena gaseosa. ¿Qué otro Clostridium conocen? ¿No te escucho? El tetani. El Clostridium tetani, que produce la enfermedad que se llama tétanos. Esa enfermedad tétanos, uno la adquiere
la puede adquirir, por ejemplo, cuando caminas descalzo, te vas a... El Clostridium está esparcido en todo el ambiente. Entonces, si uno se corta, por ejemplo, con un clavo oxidado y entra este clavo por el pie o alguna herida profunda, entonces encuentra el medio de anaerobiosis y empieza a liberar su toxina tetánica. Y esa toxina va a producir un cuadro de parálisis espástica. El paciente se muere por parálisis respiratoria, pero espástico, todo contraído. En recién nacidos es común, a veces en el campo, no tienen, digamos, los partos son domiciliarios y a veces son atendidos simplemente por algún familiar y cortan el cordón umbilical con alguna tijera nomás del hogar y se produce el tétanos neonatal. Hemos tenido bastantes en el instituto. Ya no vemos tanto, pero siempre hay que tenerlo presente, la parálisis espástica por la toxina tetánica. Felizmente hay vacuna contra el tétano, ¿ya? Y que se coloca junto con la difteria, que vamos a ver más adelante, y se coloca difteria, tétano y la tos convulsiva que conversamos, ¿no? Que conversamos en la clase anterior. La triple bacteriana se llama esa vacuna. Entonces el tétano hay que tenerlo en cuenta. Otro Clostridium es el botulismo, ¿no? El Clostridium botulinum, que uno se contamina por este tipo de alimentos. Conservas generalmente conservas, aceitunas, nabo encurtido, todo lo que venga sellado, ¿no? Sellado. Atún, por ejemplo, conservas de atún. Si ustedes van al mercado y ven una lata bombada de leche, de atún, que está bombado, esa ni adquieran porque eso puede tener la toxina, ¿no? Fue mal envasado, medio anaeróbico, crece el Clostridium botulinum, cuya enfermedad es el botulismo. Y también uno se muere de parálisis respiratoria, pero en este caso, una parálisis flácida. Una parálisis flácida, o sea, el paciente no tiene fuerza para respirar. Y de acá, de este Clostridium, es que sacan el famoso Botox, ¿no? La toxina botulínica es lo que venden como Botox, que se ponen las personas para eliminar sus arrugas, ¿no? Muy difundido últimamente. Entonces lo que se está poniendo es una toxina botulínica que le va a durar un tiempo, el efecto, pero miren qué potente es la toxina, que unas mínimas cantidades produce parálisis flácida y por lo tanto te eliminan las arrugas. Entonces lo están usando mucho los cirujanos o los especialistas en estética, ¿no? En estética. Entonces de acá sale el famoso Botox, de esta bacteria. De esta bacteria sale el Botox, la toxina del botulismo. Contra eso no tenemos vacuna. Es una intoxicación lo que uno sufre. Es mucho cuidado con los alimentos de ese tipo. Otro Clostridium que deben conocer ustedes es el Clostridium, lo tienen en el cuadrito, creo. Clostridium difficile. ¿Lo tienen ahí en su cuadrito? Sí, sí, doctor. Ya. Ese Clostridium difficile, ¿por qué lo tienen que conocer? Porque da un cuadro de colitis pseudomembranosa. Es una diarrea con sangre que se va a presentar en un paciente en la cual ustedes le están dando antibióticos por mucho tiempo, generalmente pacientes hospitalizados, que le dan antibióticos por vía oral y lo que hacen ustedes es barrer la flora bacteriana intestinal. Con tanto antibiótico que a veces le damos a los pacientes 1 mes, 2 meses de antibióticos por X enfermedad, por ejemplo, una osteomelitis, tenemos que darle 6 semanas, 8 semanas de antibiótico. Por ejemplo, una infección de una válvula ventrículo peritoneal, hay que darle 2 meses de antibiótico. Entonces, en esos casos que uno da antibióticos de manera prolongada, barres la flora intestinal y crece un Clostridium que se llama el Clostridium difficile. Como ya no tiene con quién competir en el intestino, crece solito porque ese es resistente a los antibióticos. ¿Se dan cuenta? Entonces,
da ese cuadro de colitis pseudomembranosa. ¿Cómo lo matamos al Clostridium difficile? Con otro antibiótico que es la vancomicina. Pero no puede darle cualquier antibiótico así por sí. Ya, entonces tengan en cuenta esos: gangrena gaseosa, la gangrena, el perfringes y otros que ven ahí en su cuadro. Botulismo, el Clostridium botulinum. Tétano, el Clostridium tetani. Y diarrea por antibióticos o colitis pseudomembranosa, el Clostridium difficile. Estos siempre van a crecer en un medio de anaerobios. ¿Se acuerdan que usamos en anaerobios caldo tiolicolato o caldo carne? Ahí los sembramos los Clostridium. ¿Ya? Los Clostridium. Muy bien, chicos. Y teníamos también otro bacilo gram positivo, y con este terminamos la práctica, que es Doctor, disculpe, el Corynebacterium. ¿está cambiando diapositivas? ¿Perdón? ¿Está cambiando diapositivas? Sí. ¿Están viendo? ¿En dónde están? Agarte Yo, Lurito. bueno, en mi caso, tuviera raqueta de tenis. Ahí está, Agarte Lurito. Ahí estoy, Agarte Lurito. ¿Lo están viendo? Yo sí veo Agarte Lurito, doctor. ¿Todos están viendo? ¿Quién no ve? Ya, recién yo estoy. Talento, ya. Yo me había quedado en el otro que tenía como raqueta. Ya, acá estamos viendo ahora lo que es Corynebacterium. ¿Ya? Corynebacterium. Sí, Doctor, escucho. disculpe, soy Lisbeth. Lo que pasa es que he tenido un problema para conectarme. Recién, me conecté a las 7:03. No quise interrumpir su Ya, clase. Lisbeth, perfecto. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Ahora sí, Gracias. solamente nos falta Giancarlo. Listo. Entonces estamos ahorita en Corynebacterium, ¿ya? Que también es un bacilo gram positivo. Los dos anteriores que hemos visto, Clostridium y Bacillus, forman esporas. El Bacillus, espora central, y los Clostridium, esporas en los polos. En el caso de Corynebacterium, tienen un bacilo que no forma esporas. Ojo, no forma esporas. Ya, esa es la diferencia. Una de las diferencias. Lo van a sembrar en un agar que es telurito potasio, donde van a verse estas colonias grises o negras, ¿no? Y tienen ustedes un cuadrito en la guía donde le dice la variedad, porque esto tiene como variedades del Corynebacterium, ¿no? Tipo gravis, tipo mitis y tipo intermedias, para reconocerlas, pero no tiene que ser es más grave o el mitis es menos grave, no. Simplemente para reconocer variedades, pero todas pueden producir difteria. Esta bacteria también tiene vacuna, es de la DPT o triple bacteriana, la D de difteria, la T de tétano y la P de pertusis. Entonces ahí completan ustedes sus vacunas contra estas bacterias, ¿ya? La enfermedad que produce está clarito en su nombre, la difteria, ¿no? Que era una enfermedad que ya no vemos tanto felizmente, ya no se ve con la vacuna, pero que antes de la vacuna pues se producía estas membranas así grises o negras en la garganta y el paciente se moría por asfixia. Era una membrana sangrante, gruesa en la faringe. Entonces el paciente no tenía dificultad para respirar. Ya no vemos felizmente difteria gracias a la vacuna. ¿Ya? Gracias a la vacuna. De las tres que le hemos puesto, tétano sí vemos. Y el otro, tos convulsiva, también vemos. Pero difteria es quizá de que ya menos casos, por lo menos, se aprecian. Y tiene una coloración que la tienen ustedes en la guía, que es la coloración de Albert, para ver gránulos metacromáticos, ¿no? Gránulos metacromáticos. Estos no son esporas, sino gránulos metacromáticos para reconocerlo. Corynebacterium, cuando ustedes hacen coloración gram, es un bacilo gram positivo. No está tan buena la lámina, pero es tan desordenado el bacilo que se le dice que son como letras chinas. Ustedes han visto las letras chinas, entonces no hay ni un orden, entonces le han puesto de manera discriminatoria que el Corynebacterium se parece a las letras chinas, ¿no? De repente acá hay otra que está mejor.
bacilo gram positivo que no forma esporas. No forma esporas. Ya la característica. Y ese ya es tuberculosis. Entonces, esa es la práctica de ahora. Ya hemos hecho 2 prácticas, la 8 y la 9. Ahorita les voy a colgar el PowerPoint para que ustedes vayan estudiando. ¿Y a quién le toca la exposición? Doctor, una pregunta, Sí. doctor. Pregunten, sí, perdón. No entendí la parte, bueno, en su diapo decía tipo gravis. ¿A qué se refiere? Grande, mates Son, grandes, creo que decía. son variedades de la difteria, o sea, tienen biotipos. ¿Ya? El Corynebacterium tiene biotipos, tipo gravis, tipo mitis y tipo intermedio. Y eso tiene que, para reconocer ese biotipo, lo van a ver en las características de las colonias. La colonia de Corynebacterium es una colonia gris con centro oscuro. Pero si la ven grandotas, igual negras y grandotas como esta, por ejemplo, esta grandota podría ser una variedad gravis. Pero acá tienen 2 características, ¿no? Grandes y mates y grandes y lustrosas. Lustrosas como con brillo. Esta parece con lustre. Y este es mate. No sé si pueden ver la diferencia. Más oscuro, creo. ¿No? Una menos brillosa, otra más brillosa. Eso tiene que ver el tipo gravis o tipo mitis. En realidad esa es una característica de la colonia, pero obviamente hay que hacer después algunos estudios bioquímicos, porque o sea, para diferenciar el tipo de colonia hay que hacer algunos tipos bioquímicos. Y hay unas pequeñas, colonias pequeñitas, las más pequeñitas, que son el tipo intermedias. ¿Ya? Son biotipos. ¿Han hecho la clase de Corynebacterium o no? Todavía no han Sí. hecho esa teoría, ¿no? No, no. Claro, ahí les van a Eh, explicar las variedades de Corynebacterium. ¿Ya? Pero en general todos son variedades del mismo Corynebacterium difteriae. O sea, el mismo agente. No es que uno, no porque se llame gravis, como les dije al inicio, sea porque hace la enfermedad grave, no. Cualquiera me puede producir difteria. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, les voy a ya, colgar doctor. les voy a poner el PowerPoint de una vez antes que me olvide. A ver, una vez déjame salir. Ya. Vamos a... Voy a minimizar un ratito acá. Práctica, archivo. De una vez lo cuelgo porque si no, me olvido. Voy a cerrar el archivo. Y vamos a cargar. Archivo. No cargo. No sé por qué no me carga. Ahí está. Ya lo cargué, ya el grupo. Ya lo cargué el archivo, ¿ya chicos? Está en el grupo de práctica de microbiología. Bien, ahora, ¿a quién le toca la exposición? Listo, compartan entonces su exposición para escuchar.
Margarita. Bordetella, muy bien. Cuando estés lista, Margarita, puedes empezar. Ya, ¿se ve? Sí, yo sí veo, no sé si el resto pueden ver. ¿No se me escucha? Sí se ve, doctor. Sí se escucha, Sí, Margarita. sí, se te escucha, Margarita, se te escucha Ya, bien. gracias. Buenas noches, doctor, compañeros en general. Hoy voy a hablar sobre Bordetella. Bordetella deriva de su nombre gracias a su descubridor Jules Borde, quien aisló por primera vez este microorganismo en vista que el ser humano estaba siendo afectado por la tosferina. Tiene características morfológicas, ya que son cocobacilos gram negativos plemórficos, aerobios estrictos, inmóvil, capsulados, no van a presentar esporas, pequeños de 0.2 a 0.5 micrómetros. Van a presentar un metabolismo oxidativo que van a oxidar aminoácidos, pero no van a fermentar carbohidratos. Se van a presentar solo o en pares. Va a presentar una temperatura óptima de 35 grados a 37 grados centígrados. En la actualidad se presentan 9 especies del género Bordetella, pero 4 de ellos son los más representativos, ya que van a afectar al ser humano, van a producir enfermedades como Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella bronchisectica y Bordetella olmensi. La Bordetella pertussis es la que va a ser la causante de la tosferina. La Bordetella parapertussis es la que va a causar, va a remediar a la tosferina, pero va a ser más leve. La Bordetella bronchisectica es la enfermedad respiratoria que causante en los perros, en los cerdos y en animales de laboratorio. Y accidentalmente causan enfermedades respiratorias en el hombre. La Bordetella olmensi causa septicemia, ya que la bacteria va a producir toxinas y estas toxinas van a ser liberadas al torrente sanguíneo y van a producir que nuestros anticuerpos produzcan un daño adverso que ataquen al microorganismo. En los medios de cultivo vamos a tener al Bordetella, que va a servir para la detención y aislamiento de Bordetella. Esto gracias a sus composiciones, ya que al tener patata y glicerol que van a proporcionar nutrientes para el crecimiento de este microorganismo y el cloruro de sodio que va a mantener el equilibrio osmótico. Al igual que vamos a tener al agar sangre, que nos va a proporcionar también nutrientes adicionales y van a servir para la detención de reacciones semiolíticas. Su incubación se realiza de 7 a 10 días en una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Las colonias se van a mostrar pequeñas, de color blanco, brillantes, como gotas de mercurio. En la literatura de Murray nos dicen que el Bordetella se ha dejado de utilizar y esto ha sido beneficioso para el agar Regal Love, ya que al tener más composiciones, siendo un medio selectivo, semisólido, cuya composición como el carbón que va a neutralizar los ácidos grasos peróxidos tóxicos para Bordetella, la cefalexina que inhibe la flora normal y permite el crecimiento de Bordetella, al igual que el cloruro de sodio que va a mantener el equilibrio osmótico. La sangre equina desfibrilada que va a proporcionar suministra aminoácidos y nutrientes nitrogenados para el crecimiento de Bordetella. Su incubación se realiza de 7 a 12 días en una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. Resultado de ello, las colonias aparecen pequeñas, transparentes y brillantes. También vamos a tener una identificación presuntiva. Se va a dar por medio de una morfología de colonia. Esto a través de gram, como ya hemos visto que nos ayuda a identificar a los gram positivos de los gram negativos, y estos al ser cocobacilos gram negativos
vamos a tener este resultado, ¿no? En las características bioquímicas vamos a tener que estos nos van a permitir diferenciarlas en género y especie por medio de la oxidasa, ureasa y su movilidad. También en crecimiento en los medios agar-sangre y McConkey. Vemos también que acá en la oxidasa son positivos a Bordetella pertussis y Bordetella bronchisectica. En ureasa son positivos a Bordetella parapertussis y Bordetella bronchisectica. En movilidad, generalmente presenta movilidad, pero en el cuadro del Monroe nos dicen que son positivos a movilidad en Bordetella bronchisectica. En crecimiento agar-sangre va a presentar un crecimiento positivo en Bordetella pertussis y en Bordetella bronchisectica. El agar-McConkey, que nos va a ayudar a identificar a los gram negativos fermentadores de lactosa o no. Vamos a ver que Bordetella bronchisectica va a ser positivo. También va a presentar una confirmación diagnóstica en la inmunofluorescencia directa, ya que las bacterias van a ser fluorescentes, esto debido a la reacción antígeno-anticuerpo. En los factores de virulencia, las adhesinas se van a unir va a permitir la unión de la bacteria, esto para producir la patogenia. Vamos a tener a la hemaglutinina filamentosa, a la perlactina y a las fimbrias. La hemaglutinina filamentosa con las fimbrias nos van a ayudar, la hemaglutinina filamentosa con la perlactina nos va a ayudar ya que van a unir a los glucolípidos sulfatados de las membranas de las células respiratorias ciliadas. Estas se van a unir a la CR3, que es un receptor de glucoproteína, a la superficie de los macrófagos. Esta interacción va a producir una captación fagocítica, es decir, la fagocitosis, lo cual va a ayudar a la replicación intracelular de estas bacterias. Las fimbrias nos va a ayudar en la unión a las células. Vamos a tener también a las toxinas, ya que este microorganismo de Bordetella tiene numerosas toxinas, pero las más representativas son las toxinas pertussis, la adenyl-ciclasa hemolicina y la citotoxina traqueal. La toxina adenylato-ciclasa hemolicina son toxinas que forman poros en la membrana. En la membrana plasmática de la célula diana. Y estos se van a evidenciar en la fase más virulenta. Va a inhibir la fagocitosis y también va a tener implicancias en la producción de moco y en la obstrucción y producción de la tos. La citotoxina traqueal nos va a ayudar para producir las características de la infección en las células ciliadas del tejido traqueal. Esto con ayuda del liposacárido va a inhibir la producción de interleuquina 1 alfa para poder sintetizar el óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico va a producir la destrucción de las células ciliadas traqueales sensibles al efecto, va a inhibir la quimiotaxis. La toxina pertussis es la más representativa, ya que esta toxina tan solo se evidencia en Bordetella pertussis. Es la única que va a tener esta toxina. Y esto nos va a servir para la identificación en género y especie, ya que la toxina pertussis inhibe la adenyl-ciclasa, siendo toxina pertussis que tienen subunidades S1 y S5. La subunidad S1 es una ribosilasa de difosfato de adenosina. Tienen acción con las proteínas Q, ya que son reguladoras de adenyl-ciclasa. Y estas van a inhibir a la adenyl-ciclasa y van a producir un aumento del AMP cíclico, lo cual va a producir una secreción de moco y producción de una tos repetitiva. Hablamos de Bordetella pertussis en la patogenia porque es la más representativa en este género. En su patogenia se va a ver que el paciente se va a ver afectado porque la bacteria va a ser inhalada y va a haber una adherencia
una adherencia bacteriana a las células epiteliales del aparato respiratorio. Va a haber un crecimiento respiratorio y la producción de un daño tisular. La bacteria va a liberar sus toxinas y estas se van a propagar por el cuerpo. Existen fases clínicas bastante marcadas para esta enfermedad. Vamos a tener que va a haber un periodo de incubación, generalmente es de 6 a 21 días, pero eso se va a realizar en un promedio de 7 a 10 días. Los síntomas van a ser asintomáticos. En la fase catarral se va a presentar de 1 a 2 semanas. Va a haber secreción de moco, va a haber malestar general, va a haber fiebre y va a haber problemas respiratorios comunes. En la paroxística va a haber una duración de 2 a 4 semanas. Va a haber una tos repetitiva con gallo inspiratorio, una tos con sonido, ¿no? En las noches va a persistir esta tos y lo cual va a conllevar a vómitos. En lactantes se van a presentar cianóticos y con apneas. La linfocitosis se va a dar por la bacteria va a liberar sus toxinas y se va a propagar, ¿no? En la fase de convalescencia, la duración es de 3 a 4 semanas. Sus síntomas, esto se va a deber a que la disminución de la tos paroxística va a bajar y va a haber un desarrollo de complicaciones secundarias como la neumonía y las convulsiones. En los adultos es común la tos de los 100 días, ya que dura de 90 a 100 días. Su diagnóstico es tardío y la tos va a ser persistente. En la epidemiología, esto según en los años 2015 y 2020, en los números de casos de tos ferina, vamos a tener que en nuestra actualidad hay 67 casos por 100.000 habitantes. Esto ha disminuido, ya que en el 2019 hemos visto que hay 108 casos con defunciones de 2 casos. En el 2018 hay número de casos de 170 por 1.000 habitantes. Hay una mayor cantidad de casos con un número de defunciones de 4. El número de casos de tos ferina por distrito del Perú 2020 según MINSA, al menos se ha presentado un caso de tos ferina en los departamentos Lima, Loreto, Cajamarca, La Libertad y Arequipa. En la distribución de los casos acumulados por tos ferina por grupos, edad y género, se ha podido identificar que los niños de 0 a 11 años han presentado mayores casos, con un número de casos de 64. En el Perú, según el género, ha predominado los hombres, con 34 casos sobre las mujeres con 29 casos. En los casos de tasas de fallecidos por tos ferina vamos a tener al primer puesto a Lima con 18 casos y a Loreto con 12 casos en la incidencia por 100.000 habitantes. En el departamento de Lima vamos a tener que el distrito de Villa El Salvador se lleva el primer puesto con el número de casos, esto en nuestra actualidad, ya que en el 2019 tan solo ha tenido un caso, es decir, ha habido un incremento. En Puente Piedra se ha mantenido el número de casos normales, ¿no? Con un número de casos de tos. En el diagnóstico existen 2 pilares fundamentales en el diagnóstico. Vamos a tener al diagnóstico clínico y al diagnóstico microbiológico. El diagnóstico clínico es una tos de duración mayor a 2 semanas. Es la tos paroxística, la tos persistente con gallo inspiratorio, al igual que los vómitos. Vamos a tener también al diagnóstico microbiológico, como ya le hemos mencionado, para la detención de Bordetella, que es el Bordetella y el Reagan-Loff. También vamos a hablar sobre la reacción de la cadena polimerasa. Para el diagnóstico existen 3 casos, ¿no? Para poder determinar el diagnóstico de Bordetella pertussis. Es el caso probable, caso confirmado y caso no conclusivo. El caso probable es el
es el que va a cumplir criterios de diagnóstico clínico, pero no va a haber diagnóstico microbiológico y no existe asociación epidemiológica. El caso confirmado se va a dar cuando hay un diagnóstico clínico positivo, un diagnóstico microbiológico positivo y hay una asociación epidemiológica. Y el caso no conclusivo es el cual no va a encontrarse estos, ¿no? Va a ser negativo. Esto es para una diferencia entre los casos, para encontrar la diferencia, ¿no? En el diagnóstico microbiológico vamos a tener al cultivo, como ya lo hemos mencionado, que se da en la etapa de aislamiento de Bordetella en la fase catarral. El más representativo es el Rigandov por sus composiciones. También tenemos al PCR, que nos va a ayudar en la detención del ácido nucleico de este microorganismo. En las pruebas serológicas ELISA, que va a identificar la respuesta del anticuerpo específicos de hemoglobina G y hemoglobina A ante las toxinas, ¿no? En el tratamiento se va a dar por medio de los macrólidos que van a inhibir la síntesis proteica del 50S del ribosoma, que van a ser la citromicina, claritromicina y eritromicina, pero la eritromicina no es recomendada, así que se usa acitromicina y claritromicina de acuerdo al grupo etario de menores de un mes, de 1 a 5 meses, de niños y adultos. Si existe una resistencia a los macrólidos, se utiliza la trimetoprim, el sulfamethoxazol y la fluoroquinolonas, que van a ayudar a inhibir a los ácidos nucleicos. En prevención, existen las vacunas. Vamos a tener a las vacunas pentavalentes, que van a tener toxinas de tosferina inactivada y como son los factores de virulencia de hemaglutinina filamentosa y perlantina, que nos van a ayudar en contra de esta enfermedad, ¿no? También esta vacuna pentavalente está en grupo de otras enfermedades, porque vamos a tener a la difteria, a los tétanos, a Miflus influenzae, que también participan, ¿no? en esta vacuna pentavalente celular que se da en los niños de mayores a 2 meses. Y también existen para los adultos mayores de 65 años. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Margarita, muy buena exposición. ¿Algún comentario o pregunta para su compañera? Diana, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Una pregunta, doctor, respecto a Pregunte. esto. No me acuerdo bien, pero creo que había mencionado que la población más afectada por tosferina son los niños, los niños creo, ¿no? O sea, hay una cierta edad, creo, ¿no? Si no me equivoco. Y también otra pregunta sería, ¿cuál era la región más afectada, ¿no? Por esta enfermedad también? No sé si es Lima o si no es algo de la sierra o no estoy seguro. Quisiera que eso me aclare. Los niños de 0 a 11 años tienen mayor cantidad de prevalencia de tosferina. Y Lima ocupa el primer puesto con el número de casos, 18 casos, seguido de Loreto, que tiene 16 casos. Bueno. Bien. Bien, chicos, la exposición. Margarita, ¿puedes retroceder un poco a la parte de la vacuna? Ahí está, perfecto. Bien, chicos, miren, la exposición ha sido muy buena.
En realidad son pocos casos si lo vemos, bueno, si comparamos con otras enfermedades, pero lo que tenemos bastante nosotros es cuadros virales que semejan el coqueluche y le llamamos síndrome coqueluchoide, o sea, parecido al coqueluche. Porque el coqueluche, ¿se acuerdan que les enseñé el video de la tos? ¿No? Imagínense esa tos 2 meses, 3 meses. Ahí Margarita ha puesto la fase paroxística 1 mes y la convalecencia 2 meses más. O sea, es terrible. El cuadro es bien terrible, ¿ya? Hay virus que semejan, pero que no duran tanto. O sea, da la misma tos, digamos así, por ejemplo, un parainfluenza, da la misma tos, pero no dura tanto, dura 2 semanitas. Pero el coqueluche es 2 meses. Yo no creo que haya tan poquitos casos, lo que pasa es que de repente no se reportan todos, ¿ya? Porque nosotros seguimos viendo coqueluche en el Hospital del Niño. Y acá quería ponerles esto de la vacuna. Ojo, nosotros como Estado ponemos esta vacuna que es la pentavalente que bien ha explicado Margarita. Y acá están los componentes que ustedes ven en la diapositiva. De la difteria es un toxoide, ¿no? O sea, la toxina debilitada, ¿ya? En el tétano también es un toxoide, la toxina debilitada. Pero en la pertusis ponemos células enteras muertas, como bien ha puesto acá su composición Margarita. Las otras dos es hemófilus y hepatitis, ¿no? Pero a esto voy. Cuando ustedes se ponen, digamos, cuando van a poner a sus sobrinos, a sus hijos, a cualquier familiar las vacunas, cuando le ponen la pentavalente, la vacuna que trae más efectos adversos, o mejor dicho, el componente que produce más efectos adversos, es esta célula entera muerta de Bordetella pertussis. Hasta el niño puede hacer fiebres altas y convulsionar. Ojo, ¿ya? Entonces, existe una vacuna acelular de Bordetella pertussis, o sea, el toxoide de Bordetella pertussis, pero eso no lo pone el Ministerio de Salud, eso se pone, digamos, lo ponen en clínicas privadas o uno lo pone en su consultorio privado, ¿ya? Pero para que lo sepan, solamente para que lo sepan, si en la primera dosis, porque son 3 dosis, si en la primera dosis el niño presenta fiebre muy alta, convulsiona o lo que fuese, ya la siguiente dosis pónganle a su familiar la Bordetella pertussis acelular, o sea, la que trae el toxoide. No le pongan la célula muerta que nos da el ministerio porque esa tiene mucho efecto secundario. Si ustedes le pusieron la célula muerta y no tuvo mayor problema, le pueden seguir poniendo la segunda o la tercera dosis o los refuerzos. ¿Me captaron eso? Ojo con la vacuna, Sí, ¿ya? Todas las vacunas tienen efectos adversos, algunos más graves, otros menos graves. Pero de esta penta, hepatitis casi no trae mayor efecto. El toxoide difterico tampoco, el tetánico tampoco. Esta es la que me trae problemas de la Bordetella pertussis. Ojo, ¿ya? Sino que eso no se puede decir pues a nivel nacional, porque si no la gente se asusta de la vacuna, ¿no? Eso se lo digo a ustedes nomás porque están estudiando las carreras. En salud pública, así es, ¿ya? Es como la vacuna de la polio. Nosotros sabemos que la vacuna de la polio, 1 de 1 millón va a ser polio por vacuna. ¿Entienden? Pero si no vacunamos contra polio, vamos a tener 100.000 peruanos con polio. Y eso es peor, ¿no? En salud pública es así. Ya, ese uno que hace polio por vacuna tendrá que ser indemnizado por el Estado. ¿Me entienden? La figura de la salud pública, ¿no? Que así es. Igual que va a ser cuando salga la vacuna de coronavirus, y Dios quiere que salga rápido, ya se han presentado algunos efectos adversos. Ustedes han
ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vacuna de la Universidad de Oxford ha dado efecto adverso una parálisis, una mielitis transversa. Y eso, ¿con qué se complica? Con una parálisis. Depende del nivel donde se afecta la médula, es una parálisis hacia abajo. Mientras no sea un nivel alto que te pueda comprometer vía músculos respiratorios. Pero si ese efecto adverso es 1 en 100.000 o 1 en 10.000, es mucho mejor a que te dé el virus salvaje. ¿Me entienden el ejemplo? Lo ideal de una vacuna es que un efecto adverso grave sea 1 en 1.000.000 por la población mundial. Una vacuna con un efecto grave de 1 en 10.000 es una mala vacuna, porque se lo vas a poner a miles de millones de seres humanos. Entonces vas a tener una buena cantidad de efectos adversos. Pero siempre va a ser mejor que el virus salvaje que te afecte directamente. La mortalidad del coronavirus ahorita es 4%, que debe ser más o menos 1% si es que sacamos la cantidad de gente que no se ha hecho las pruebas, ¿no? 1%. Pero 1% siempre va a ser mayor que 1 en 10.000. ¿Me entendieron la idea de las vacunas? O sea, no quiere decir que las vacunas sean inocuas, pero sí como política de salud pública tú no puedes salir a decir que las vacunas pueden darte esto, pues no, la gente no se vacuna. O sea, movimiento antivacuna hay un montón, sobre todo en Europa, y ya se está trasladando para acá. Eso quería comentarles respecto a la exposición. Dos cosas, que el coqueluche pues es un cuadro largo, con esa tos característica que mostramos en el video, y segundo, que hay prevención con vacuna, y tercero, que hay virus que semejan al cuadro de coqueluche que llamamos nosotros síndrome de coqueluche. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta, doctor. Sí, pregunten. Ya, sí, por ejemplo, yo he escuchado a un doctor decir que no es bueno dar, o sea, mi pregunta es esta, ¿no? Si es bueno dar vacunas todas juntas, por ejemplo, una pentavalente, o es mejor dar una vacuna por cada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, de la polio, luego otra vacuna de tal, porque había escuchado del doctor decir que que si tu sistema inmune enfrenta muchas enfermedades, antígenos al mismo tiempo, como que no trabaja bien, ¿no? Y eso me pregunto, ¿no? Por ejemplo, si tú das a un niño una pentavalente o das, no sé si es más eficiente darle así muchas dosis, muchos antígenos, o es más eficiente darle tal vez uno por uno, ¿no? Esa parte, el doctor dijo que tu sistema no trabaja bien, algo así. Y quisiera que lo pueda aclarar, no sé. Claro. Bueno, la inquietud tiene lógica, ¿no? Porque si pones 8 antígenos distintos, porque nosotros ponemos a los 2 meses, ponemos aparte de la pentavalente, le pones neumococo, le pones rotavirus, ahí tienes 2 más, son 7. ¿Ya? Digamos que tiene lógica porque te encuentras como sistema inmune ante 7 antígenos distintos, pero recuerden que los linfocitos y los anticuerpos y lo que la inmunidad que quieres requerir es una inmunidad que es específica. O sea, si en este momento tú sales a la calle y estás expuesto a cientos de antígenos, miles de antígenos, ya tu célula inmune, es que no hemos hecho inmunología normalmente hacíamos inmunología antes de este capítulo, pero digamos que tu sistema inmune va a generar un anticuerpo y va a generar un linfocito T específico para ese antígeno. Específico, o sea, no se va a confundir. Es cierto que tenemos enfermedades autoinmunes, eso se ve en el capítulo de inmunología, pero si tú en estos momentos te cruzas con un paciente que tose en el micro con tos convulsiva, vas a generar anticuerpos contra la tos convulsiva. Si te cruzas con uno que tose coronavirus, vas a generar anticuerpos, aparte de hacer la enfermedad, vas a generar anticuerpos contra ese coronavirus. O sea, tu memoria inmune es específica. Nosotros no hemos tenido problemas en poner 8 vacunas, 7 vacunas o 6 vacunas. Antes se ponía la polio
la polio aparte, o sea, con la polio son 8, ya me había olvidado de la polio. La polio en gotitas, la penta son 6, neumococo 7, rotavirus 8. Entonces, no tenemos mayor problema y pones a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Que tú Sí, puedas, digo, si sí, tú puedas, sí, para acabar la idea, si tú puedas ya. poner a los 2 meses la penta más la polio, o sea, 6, y a los 3 meses pones neumococo y rotavirus, no hay ningún problema. Lo que se quiere ganar es la oportunidad de poner la vacuna. La oportunidad, o sea, que el niño vaya y tú ya le estás poniendo en una sola inyección, por ejemplo, la hexavalente que trae 6, o sea, esa trae con polio, en una sola inyección le pones 6 vacunas y ganaste la oportunidad. Porque si le vas a poner un esquema, por ejemplo, de ponerle una vacuna por mes, que se la puedes hacer, puedes perder la oportunidad de que el paciente no venga determinado momento y perdiste la oportunidad de vacunarlo contra esa enfermedad. Recuerden que estamos hablando de enfermedades que te pueden dar a los 2 meses de vida. Si tú programas tétano a los 2 meses, bordetela, pertussis a los 3 meses, de repente le dio la tos convulsiva a los 2 meses y perdiste la oportunidad. ¿Me entiendes? Todos esos factores tienes que medirlo. Y no hemos tenido mayor problema de poner las vacunas todas. Ahora, con respecto a la de bordetela pertussis, hay una pregunta que, a propósito de tu pregunta, ¿no? Y la mayor parte de vacunas bacterianas, ojo lo que les estoy diciendo, vacunas bacterianas, tétano, pertussis, difteria, pierden efectividad a los 10 años. O sea, la protección no es eterna. Por eso que tienes adultos con tos convulsiva, que se supone que se vacunaron, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes, por ejemplo, en el tétano, en estos momentos, tienen una herida con un clavo oxidado, tienen que ponerse refuerzos de vacuna, además del suero antitetánico, que son anticuerpos. ¿Me entienden? Porque la vacuna más o menos los protege 10 años, con mayor efectividad. Igual es con la tos convulsiva. Muchos adultos hacen tos convulsiva porque ya perdió efectividad su protección. Perdió efectividad su protección. Lo que pasa es que el adulto no se va a complicar, el que se va a complicar es el niño. Por eso que con que nosotros nos proteja 10 años la vacuna, ya pasamos la etapa en la cual el lactante se puede morir por la tos convulsiva. ¿Me entendieron la idea? Hay vacunas que sí son permanentes. Si tú te vacunas de varicela o de sarampión, ya te protege para toda la vida. Pero hay vacunas virales como, por ejemplo, influenza, que es anual. Esta de coronavirus no sabemos cómo va a ser. Lo más probable es que sea una vacuna anual también, tipo influenza. Lo más probable. No es que te pones una vacuna y te va a proteger para toda la vida. Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Quedó más o menos claro Sí, doctor, respuesta? le decía eso creo que porque el doctor que había escuchado no sabía mucho, ¿no? Y él como que decía, o no sé, pero él decía que no recomendaba personalmente vacunarse contra el neumococo en tiempos actuales. Eso él decía, creo que no sabía bien, porque decía que el sistema inmune iba a trabajar como que doble, pero usted como que ahorita nos ha dicho, ¿no? Que es específicamente, ¿no? Claro, es Los específico. anticuerpos y No todo tiene eso. nada que ver, exacto. Eso no tiene Claro. nada que ver. ¿Sí? Y gracias por aclarar esto. Ok, hijo. Bueno, yo te lo digo como pediatra, pero no porque yo trabajo en el niño. Un pediatra no puede ser antivacuna. Muy bien, chicos. Otra pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, ya seguimos el día lunes. Ya. Kaylee, coordinamos la teoría el lunes, ¿no? El lunes es en la noche, ¿no? La teoría. Terminamos la teoría, que será 40 minutos, y ahí nomás empalmamos la práctica, que ya estamos también en la parte terminando un poco, ¿ya? Si podemos el lunes, el lunes podemos hacer 2 exposiciones para irnos poniendo al día. Ya, doctor. Sí, ¿Ya? normal, doctor. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya les colgué la guía, entonces nos estamos viendo el día lunes. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Ya, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, chicos, nos vemos. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Me salí de casualidad. Chicos, ¿usted tiene alguna, bueno, ya se fueron. Quería preguntarles si tenían alguna opinión sobre las claves. Me están diciendo que hay claves malas. Yo con la justa debe ser práctico, hija. El perro de mi hermana va. ¿Cómo? El perro de mi hermana la baja, está haciendo... Sí, porque el doctor dijo, sí, delegada, hay que coordinar la teoría y tú aprendes todo y el toque, guau, la delegada respondiendo, guau. Yo quería matarme de risa. La delegada perruna. Vino Vals. En plena... ¿Vals? ¿En tu casa? ¿Está contigo? Vale. Pino Vals, ¿cómo se llama? Como mi sobrina está haciendo galletas, publiqué mi estado y me pidió 2. Entonces, recogerlas, vino con su tío y me dejaron unos víveres. Esa Vals. Vale. Y estaba en plena clase de Saldarriaga, pues. Y estaba allá fuera un rato con su tío, con Vals. Y me estaba diciendo que, ¿cómo se llama? Que le está diciendo a Andrew, pues, para que se quede en su casa. Quiere adoptar a... Pero él no creo que quiera, dice que no puede ir a su casita sola. Sí, pues. Ella me dijo que, aunque sea unos días, que se quede en su casa. Porque su mamá dice que la aprecia. Claro, yo le dije a Andrew, en todo caso, tú tienes, creo, casa en Keil y casa en Valencia, en mi casa, te puedes quedar una semana normal, puedes rotar en casa en casa. Y me dijo, ay, ya sí, pero me da penita dejar mi casa sola. Claro, no, sería cuestión de que de repente los fines de semana pueda venir acá o a la casa de Valeria. No los fines de semana, para que no se sienta solito, pues, que para solito allá. Y Valeria le dijo, maldito pues, COVID ahí. que venga, le dice así, yo lo estoy esperando, pero no viene. Y yo le digo, es que lo que pasa es que recién hemos terminado nuestros exámenes, le digo, recién, el miércoles. Él tiene exposiciones también, ¿no? Ha tenido exposiciones, ha tenido que pasar pasito, por eso es que él de repente no ha podido ir a tu casa, porque tú sabes que un viaje desde allá hasta tu casa son 3 horas. Entonces, Iván me hizo sí, pues, me dice así, porque quiere ayudarlo a Andrew, y aparte que como sabe que él para solito. Sí, yo también le dije a Andrew, me dijo, pero él dije, no puede dejar su casa solita, pero sí puede ir a visitarme. Por ejemplo, un par de días, ¿no? Así, un día y claro, medio. Claro, Ese Andrew. Ay, Kaylee. Sí, porque esa vez no digo que había coordinado con Carl para que le dé su mode y no pudo, se le pinchó la llanta y luego le dice, el domingo te confirmo la hora, le dijo a Carl y Carl todo el día estaba esperando y no le confirmó. Y a suerte no le habla, ¿no? A mí tampoco me dice nada. Pero sí ha hecho su examen, ¿no? Sí, he hecho, me dijo que sí. Menos mal, porque esos son los que pesan más todavía, pues. Y pues, por eso me quería que el domingo recoja, pero no pudo, pues. Encima se le rompe la llanta de la bicicleta. ¿Qué cosa no le pasa al pobre? Ay, Andrea,
Quiere... Me Ah, ya. mandó un- Que te están reclamando por las claves de teórico, supongo, Kaylee. Cable. ¿Qué anda diciendo? ¿A quién reclama claves? Kaylee, creo que siguen grabando. Ah, verdad, yo estoy la que estoy grabando.